Buenos días, tengan todos y todas. Me complace estar aquí otra vez, ¿verdad? Ahorita ya empezamos con el tema número 10 y estamos a poquitos temas de terminar la escuela para padres. Les voy a compartir pantalla y empezamos. Ahí está. Bueno, ya veo, espero ustedes ya puedan empezar a ver mi pantalla. El tema de esta semana es violencia y es el tema número 10. Bueno, vamos a empezar con la frase que dice, ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Como bien sabemos, la violencia no se da solo de una forma física, ¿verdad? Sino también de una forma verbal y o psicológica. Entre otras, pues también tipos de violencia, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver. Primero quiero empezar hablando acerca de violencia y agresividad y en qué se diferencian, porque muchas veces pues tendemos a confundirlas o incluso como a usarlas como sinónimos, cuando no son lo mismo. Bueno, entonces la violencia. La violencia es el uso de la fuerza física o la amenaza del uso de la fuerza, con la intención de perjudicar físicamente a una persona o un grupo, ¿sí? Esta definición que les acabo de dar está más enfocada en actos de violencia interpersonal, es decir, de un humano con otro humano o de un humano con varios humanos, ¿verdad? Pero la violencia también se manifiesta como el uso de poder de un grupo sobre otro grupo, ¿verdad? Llamada entonces violencia institucional. Entonces, para que veamos que no solo se da como de manera interpersonal, ¿verdad? O sea, entre dos humanos, sino como entre grupos de humanos. Entonces, bueno, dejemos aquí. Ahora la agresividad por su parte, ¿verdad? La agresividad puede ser considerada un instinto porque está presente tanto en humanos como en animales. La agresividad nace de la necesidad de defenderse a sí mismos y a otros, es decir, como a mis seres queridos, ¿verdad? Del entorno que les rodea. Se trata también de una herramienta en el que el proceso de adaptación a un ambiente nuevo, en el que se tiene que estar constantemente alerta y en el que hay que resguardar la integridad, ¿verdad? Entonces, la agresividad se toma más como un instinto, llamémoslo así, un instinto de supervivencia y que influye, bueno, que influye de gran forma, ¿verdad? Finalmente, también es una herramienta que previene a los seres vivos de situaciones indeseables. Es decir, la agresividad es como reactiva, o sea, yo reacciono ante ciertas circunstancias en donde mi vida está en peligro o tengo que sobrevivir o incluso, sí, pues de defenderse, ¿verdad? Que es lo que dice aquí. Mientras que la violencia es aprendida, ¿sí? Bueno, igual ahorita vamos a seguir hablando de esto. Pero bueno, la violencia también tiene unas fases o un ciclo, por así decirles, ¿verdad? Y el que vamos a abordar hoy es de Lenore Walker. Y ella, bueno, menciona 4 etapas, incluso si ustedes también buscan en internet o en otras fuentes, van a encontrar que ella misma, o sea, de ella van a encontrar como un ciclo de la violencia de 3 fases o de 4, ¿verdad? Pero igual las dos están bien. Es más común encontrar la de 3 fases realmente, pero igual quería mencionar esta cuarta, ¿verdad? Que encontré para que igual aprendamos, ¿verdad? Entonces, la fase número 1 del ciclo se llama calma, ¿verdad? Y como su propio nombre lo indica, esta fase corresponde a una etapa calmada, ¿verdad? No hay discusiones entre las partes y según el agresor, todo está bien. Igual, si una persona que ha sido víctima de violencia, es probable que se dé cuenta, ¿verdad? O que sí, bueno, que sí sepa que esta fase sí existe, ¿verdad? Porque la que generalmente no aparece en redes, ¿verdad? En redes sociales o en internet, que les digo, es esta fase de calma, sino que solo aparece desde acumulación hasta luna de miel, ¿verdad? Pero quien ha vivido estos es probable que se dé cuenta que sí existe, ¿verdad? La número 2 es la fase que se llama acumulación de tensión, ¿verdad? En esta fase la tensión entre las partes empieza a subir, ¿verdad? Va en aumento, existiendo diferencias o roces entre ellos. Es importante saber que aquí el agresor comienza a ejercer maltrato psicológico, ¿verdad? Y por eso aquí dice maltrato y control por parte del agresor. Y el agresor quiere controlar a la víctima. Es habitual también que en esta etapa
la persona que está siendo víctima de violencia intente complacer al agresor para que la tensión entre ellos, o sea, vaya disminuyendo. Y la tensión se manifiesta mediante diversas conductas, como por ejemplo, ¿verdad? Menosprecios o insinuaciones, ira, sarcasmo o largos silencios un poco incómodos, ¿verdad? Y pueden también producirse agresiones físicas. Y la víctima tiende a minimizar el problema y a justificar la conducta del agresor. Es decir, que yo empiezo a decir como, no, lo hace porque me quiere o no, lo hace porque estaba enojado. O sea, eso, ¿verdad? Se minimiza la conducta de la persona que me está agrediendo. Y ya sabemos que violencia puede recibir cualquier persona y cualquier persona la puede ejercer, ¿verdad? No solo las mujeres reciben violencia, ni solo los hombres, ni solo los hombres son los que ejercen violencia, ¿verdad? Las mujeres también podemos ejercer violencia. Ahora, la fase de explosión. En esta fase, ¿verdad? Como bien dice su nombre, pues hay una descarga de tensión y también suelen darse las agresiones, ¿verdad? Más que todo agresiones físicas, psicológicas y o sexuales, que son como las más marcadas en la fase, ¿verdad? Ya es como literal, venía acumulándose la bomba y en esta fase explota todo, ¿verdad? Hay un hecho como muy fuerte de violencia que marca, ¿verdad? Que marca esta etapa, o sea, venía todo tranquilo, se empieza a acumular la tensión, ya sabemos que hay estrés, que ha venido como el agresor o agresora, ¿verdad? Ha venido con ciertas agresiones que no han sido tan fuertes, pero explota en un punto, ¿verdad? Y luego, la última fase, que es la luna de miel. En esta etapa, el agresor muestra arrepentimiento por lo que sucedió e inicia con las conductas compensatorias. Es decir, como que a disculparse, qué puedo hacer para, para que me perdones, que los regalitos, que esto, que lo otro, ¿verdad? Esto es lo que sucede en esta fase, para demostrar a la víctima que siente lo ocurrido y que no volverá a pasar. Y aquí en esta fase, pues la persona que ha sido víctima tiende a observar como que el lado positivo, llamémosle entre comillas, de la relación que tiene con el agresor, ¿verdad? Es como, bueno, me violenta, pero se disculpa, acepta sus errores, me trae flores, se muestra arrepentido. Esto, ¿verdad? Esto es lo que pasa en esta fase. Y de ahí vuelve a suceder. O sea, por eso les digo, es un ciclo en donde se disculpa, todo está bien, es una buena persona a pesar de que me hace esto. Y pues todo eso, ¿verdad? Empieza la calma, todo está tranquilo, o todo es paz y amor otra vez, y de ahí nuevamente, ¿verdad? La acumulación de tensión, explosión, luna de miel. Y así sucesivamente. Ahora, otra frase que me gusta y dice, lo que se les dé a los niños darán a la sociedad. Como bien, pues ya saben que hemos hablado mucho acerca del cuidado y prevención de los derechos, sí, como que prevenir que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados, ¿verdad? Entonces, si nosotros como adultos les damos a los niños y niñas y adolescentes amor, pues los niños darán a la sociedad amor, ¿verdad? Pero si por su parte les damos como ciertos actos de violencia, es probable que los niños cuando sean grandes también devuelvan eso a la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta esta frase, porque al final es como lo que yo haga con ellos, es probable que en un futuro ellos también lo repliquen, ¿verdad? Tanto llamémosle algo bueno como una crianza con amor, como algo un poco más hostil, como una crianza desde el autoritarismo, ¿verdad? Ahora, causas y consecuencias de la violencia. Así que este fenómeno es bastante complicado y pues las cosas que yo hable aquí no son determinantes, ¿verdad? Pero sí contribuyen a que haya violencia e igual la violencia también es un fenómeno bastante social y cultural, ¿verdad? Entonces no solo se determina por una causa psicológica, ¿verdad? Sino son muchas cosas más que los humanos hemos aprendido por medio de la sociedad, ¿verdad? Y por medio de la crianza. Entonces, algunas de las causas psicológicas que pueden ocasionar que una persona sea violenta, ¿verdad? Es la capacidad de reacción emocional, la alteración en la interpretación de la interacción social, es cómo yo percibo que la otra persona está haciendo conmigo, ¿verdad? O sea, y puede que la forma en que yo lo perciba esté un poco alterado, entonces pues no reacciono de buena forma, ¿verdad? Luego, estrategias inadecuadas de resolución de problemas. Para mí, es un ejemplo, ¿verdad? Para mí puede ser que la forma más adecuada de resolver problemas sea con golpes.
o sea pegando, porque yo he visto o porque a mí me ha funcionado así. Luego hablamos de patrones ligados a la crianza, que es un tema que hablamos, ¿verdad? Aparte sería como, bueno, yo fui criada desde una crianza, valga la redundancia, ¿verdad? Desde una crianza autoritaria, pero ahorita que yo soy mamá o papá, pues no quiero ser así, ¿verdad? Entonces, uno ya de adulto tiene como ese poder de decidir y de cambiar que si a mí me criaron de tal forma, yo no quiero ser así con mis hijos e hijas, ¿verdad? E inadecuados manejos emocionales, que ya también es un tema bastante antiguo que tocamos, es el manejo de las emociones, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo no sepa manejar mi enojo, mi frustración, mi estrés, pues puede hacer, ¿verdad? Que yo en su momento reaccione de una manera violenta y eso no sería, sí, no. Les iba a decir, eso no sería como agresividad, sino que yo reaccione de una manera violenta porque no sé controlar mis emociones. Y que va con lo que decía aquí arriba, ¿verdad? Mi capacidad de reacción emocional. Problemas en el contexto familiar o relacional y abusos, negligencias. Con esto se refiere a que como un historial, ¿verdad? Tal vez yo en su momento, cuando era joven, fui víctima de ciertos abusos o negligencias, ya sea por parte de mis papás, de mis cuidadores, en la escuela, en lo que sea, pero yo de grande ya decido que no quiero ser igual, ¿verdad? Y aunque me cueste o yo sé que tengo ciertos problemas, como por ejemplo al momento de enojarme, que yo he visto que se ha visto, o sea, yo me he fijado que esto ha repercutido en la forma en que les hablo a mis hijos cuando estoy molesta, pero busco ayuda, ¿verdad? Leo libros, veo videos, busco algún grupo tal vez religioso que me pueda ayudar o voy al psicólogo, ¿verdad? Entonces, sí nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal tal vez como papás, pero todavía tenemos el poder de cambiarlo, ¿verdad? Y ahora algunas causas socioculturales, ¿verdad? Serían, bueno, se las voy a mencionar, ¿verdad? La violencia de los medios de comunicación, es decir, o sea, la violencia que aparece en los medios de comunicación. Situaciones de desigualdad, historias de violencia social, tolerancia a las conductas violentas. Y con esto no solo va la tolerancia, sino la normalización, ¿verdad? A veces tendemos a creer que los hombres son más violentos y aunque hay, digamos, altas tasas en investigaciones, ¿verdad? Y en estadísticas de que son más los hombres los que ejercen violencia sobre las mujeres, no es que sea una conducta biológica, ¿verdad? Más tarde les voy a hablar de eso, sino que es puro aprendizaje, ¿verdad? Ahí sí que al final la sociedad machista enseña que es normal que los hombres sean más violentos que las mujeres, pero no, no hay una causa biológica, como les digo, que diga que los hombres son más violentos que las mujeres, sino es puro aprendizaje. Estereotipos sociales, esto también va de la mano porque es como que al final se normaliza que como los hombres, digamos que tienen más fuerza física, entonces son más violentos, pero no, o sea, esto es generalizar, ¿verdad? Decir que todos los hombres tienen más fuerza física que las mujeres es generalizar. Y entra otro montón de cuestiones sociales como los estereotipos, ¿verdad? Con respecto a qué deben hacer las mujeres y qué deben hacer los hombres o qué no deben hacer, ¿verdad? La presión de grupo, la pobreza puede ser un factor, ¿verdad? O sea, como les digo, no es determinante todo lo que yo les estoy diciendo aquí, pero sí puede verse como que influenciado para poder ser una causa de violencia. La falta de oportunidades y víctimas es que en el pasado pues hayan sido víctimas de algún suceso traumático, como por ejemplo, digamos, el conflicto armado interno, ¿verdad? En donde se vivió bastante violencia y que hayan sido víctimas de esto y cómo, digamos, cómo en un futuro puede repercutir también en las futuras generaciones. Bueno, ahora las consecuencias, ¿verdad? De cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Con el número 1, en la esfera social, digamos que algunas consecuencias pueden ser el aislamiento, digamos, pérdida de empleo, ya si estamos hablando como de adultos, ¿verdad? El absentismo laboral o escolar, ¿verdad? Que esto puede ser en niños, niñas o adolescentes, y la disminución del número de días de vida saludable, ¿verdad? El número 2, ¿qué consecuencias pueden haber en mi salud psicológica? Por ejemplo, pueden haber trastornos como depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos por estrés postraumático. Y bueno, sí quisiera aclarar que cuando alguien vive un suceso traumático,
no es determinante que siempre va a tener un trastorno por estrés postraumático, ¿verdad? Sino que entran otro montón de factores en la persona individual para que desarrolle o no este trastorno, ¿verdad? También pueden haber trastornos de la conducta alimentaria, es decir, como anorexia o bulimia. Pueden haber intentos de suicidio, incluso el propio suicidio, abuso de alcohol, drogas y otras sustancias y psicofármacos. ¿Qué consecuencias pueden haber en mi salud física y cuando tengo salud crítica, verdad? En mi salud física, lesiones diversas, ¿verdad? Si estamos hablando de un tipo de violencia física, como contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras, que pueden producir discapacidad, ¿verdad? Deterioro funcional, síntomas físicos inespecíficos como dolores de cabeza. Y si estoy hablando de mi salud crítica, es decir, que en el momento en que yo estoy siendo víctima de violencia, tengo salud crítica, es decir, tengo una enfermedad bastante fuerte, puedo sentir dolor crónico, síndrome del intestino irritable y otros trastornos gastrointestinales. También algunas quejas somáticas. El número 4. Salud, bueno, ¿qué consecuencias puedo tener en mi salud sexual y reproductiva? Ahorita voy a enfocarlo más como por las relaciones sexuales forzadas, ¿verdad? Puede haber pérdida del deseo sexual, trastornos menstruales, infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Incluido el VIH-Sida, sangrado y fibrosis vaginal, dispareunia, el dolor pélvico crónico o infección urinaria. La infección urinaria puede dar tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? O embarazo no deseado. Y por maltrato, por ejemplo, ¿verdad? Durante el embarazo puede haber hemorragia vaginal, amenaza de aborto, incluso, ¿verdad? Muerte fetal, parto prematuro o un bajo peso al nacer. ¿Qué consecuencias tendría ahora en la salud de mis hijos e hijas, verdad? E incluso de mi propio conviviente, o sea, de la persona con la que yo estoy viviendo. Pues puede haber un riesgo de alteración en su desarrollo integral, sentimientos de amenaza, dificultades de aprendizaje y socialización, adopción de comportamientos de sumisión o violencia, ¿verdad? Con sus compañeros o compañeras. Es decir, que lo que probablemente están viendo en casa, que sucede con mi pareja, con mi conviviente, lo vayan a replicar pues a sus esferas, ¿verdad? Que en este caso sería una más como cercana, sería la escuela. También hay mayor frecuencia de enfermedades, ¿verdad? Y con frecuencia también son víctimas de maltrato por parte del padre o de la madre, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Hay violencia también transgeneracional, con alta tolerancia a situaciones de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia que yo viví se va como que transmitiendo de generación en generaciones. Esto obviamente se puede romper, ¿verdad? O sea, es de darse cuenta en su momento que yo lo viví con mis papás, ahorita tal vez yo lo estoy ejerciendo con mis hijos, pero yo no quiero hacerlo, ¿verdad? Que es lo que les decía. Sí nos podemos dar cuenta de las acciones que han venido desde años atrás y uno ahorita en la actualidad, pues decidir qué quiere y qué no quiere hacer con sus hijos. Y pues también la violencia puede afectar a otras personas que convivan en la casa, ¿verdad? A mi abuelita, a mi tía, a mi padrino, ¿verdad? Ahí sí que cualquier persona que viva en casa. Y por último, ¿verdad? Unas consecuencias fatales, la muerte, que puede ser por homicidio o por suicidio. Ahora vamos a hablar un poco de la prevención de la violencia. Como les digo, esto es bastante complicado, pero igual vamos a hablar un poquito de cómo podríamos prevenir, la verdad. Primero, ¿verdad? Sabemos que la agresividad y la violencia son conceptos diferentes, que fue lo que hablamos al principio, aunque a veces, como les digo, pueden ser usados como sinónimos. Pero no, la agresividad entonces es un rasgo biológico del ser humano y natural por su esencia animal, digamos, de verdad, pero que emplea un método de supervivencia, ¿verdad? Entonces, la agresividad es como un método de supervivencia, es el instinto que suelen tener los animales y también los humanos, ¿sí? Pero por su parte la violencia, entonces es un producto de la evolución, ¿verdad? En donde aprendemos conductas que están supuestamente bien y que las ejercemos con otras personas o a quienes consideramos como débiles, ¿verdad? Porque cuando hay violencia siempre hay una, como les digo, como
siempre hay relaciones de poder, ¿verdad? Entonces va a haber uno que tiene más poder y otro no. Y con el poder me refiero a que puede tener más fuerza física, más tamaño, que puede tener más acceso a información. O sea, esto también es tener más poder. Pero bueno, ahora entonces, ¿cómo mamá o papá, cómo puedo prevenir, la verdad? Desde mi casa, desde mi forma de criar, ¿cómo puedo hacerlo? Primero, ¿verdad? Fomentando valores para que esto sea, o sea, para que lleguemos a unas adecuadas normas de convivencia, ¿verdad? O sea, que yo le hable a mis hijos del respeto, de la empatía, de la bondad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso empezamos como de la palabra en negrita para terminar aquí abajo, ¿verdad? En la palabra un poco más clarita, donde dice, entonces empezamos de valores para tener normas de convivencia. Otro, cuando hablo de un cambio de enfoque, que es algo que ya hablamos también, y es que tenemos que ser conscientes a la hora de hablar con nuestros hijos y hablar de nuestros hijos, ser conscientes, como les digo, de no tratarlos como seres inanimados, ¿verdad? De que no sienten, que como son pequeños no saben lo que quieren, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y recordar que nuestros hijos no son de nuestra propiedad, ¿sí? Que no nos pertenecen, ¿sí? Bueno, el número 3, ¿verdad? Como seres humanos tenemos que ser capaces de aprender a controlar nuestra ira, nuestras emociones, nuestro estrés, nuestra frustración, ¿verdad? Y pues pasarlo como todo esto a una forma más adaptativa y adecuada. Entonces, por eso se fomenta mucho el control de emociones, ¿verdad? Para no terminar como que en actos violentos, que porque estoy enojada, lo empujé. O sea, se me acercó a pedirme algo y ahorita como estoy enojada, estoy frustrada, lo empujé o le pegué, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, se fomenta bastante el control de emociones para evitar actos violentos. La empatía, esto es otro, ¿verdad? No hay que olvidar, ¿verdad?, que la importancia de desarrollar en los niños y niñas la capacidad de ser empáticos para luego, ¿verdad?, de ellos puedan ponerse en el lugar del otro, como coloquialmente se dice, ¿verdad?, ponerme en los zapatos del otro. Y comprender, tenemos que hacerle entender a nuestros hijos e hijas que nuestra conducta, nuestras acciones o nuestra actitud puede provocar sufrimiento en el otro. Y entonces, ¿cómo me sentiría yo con cierta acción que hace la otra persona, ¿verdad? Entonces creo que el hecho de jugar con ambos roles, ¿verdad? Si tú estás aquí y haces esto a tu compañero, puede que te sientas bien, porque por ejemplo te robó un juguete o lo agarró y no te pidió permiso. Pero si fuera al revés, ¿cómo te sentirías tú? ¿Verdad? Entonces ahí sí que es importante jugar en ambos roles o ponerlos en ambos roles, ¿verdad? Tanto como en el que está ejerciendo poder, digamos, como en el que no tiene poder, para ver cómo se sienten y escuchar sus experiencias, ¿verdad? Decir como, yo ya estuve aquí, yo ya estuve en las dos, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Cuál crees que es más bonita? O las dos, o no crees que los dos sean bonitos, ¿verdad? O sea, cositas así en donde indaguemos qué piensan ellos y ellas acerca de la empatía. Y en qué situaciones de su vida la han podido como que poner en práctica. Ahora vamos, bueno, esto, ¿verdad? Es muy importante que sepamos que como adultos somos un modelo a seguir para los menores. Y se recuerdan que también en unas clases anteriores hablamos, ¿verdad? Que los niños, los cerebros de los niños no se han desarrollado bien hasta cierta edad. Entonces, ¿quiénes somos las personas que tenemos que aportar cordura a la relación papá e hijo? Nosotros como adultos, ¿verdad? Porque ciertas partes de nuestro cerebro ya están más desarrollados que las de nuestros hijos. Y tener en cuenta, ¿verdad?, que muchas veces vamos a ser un modelo a seguir para nuestros hijos y que a veces incluso, ¿verdad?, si llegamos a cometer como ciertos errores, por así decirles, hasta nos lo pueden mencionar, ¿verdad? Decir así como, pero si tú no haces tal cosa, ¿por qué me lo pedís a mí? Y pasa. Entonces, por eso les digo, tener cuidado como con nuestros actos, con nuestras palabras, cuestionar si lo que hacemos o decimos está bien o si yo considero que está mal y que puedo mejorar como mamá o papá, ¿verdad? Entonces, todo eso. Y, bueno, facilitarle a nuestros hijos, ¿verdad? O a nuestros, facilitarle a nuestros hijos e hijas y a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Bienestar físico, afectivo, emocional, educativo y social. Tenemos también que velar por sus derechos e intereses, ¿verdad? Por sus derechos, ya hablamos también un poco acerca de eso, la educación, a la recreación, a decir lo que piensan, a tener un nombre, una nacionalidad, a vivir con sus papás, etcétera, etcétera.
También les tenemos que facilitar la capacidad de escucha, facilitarles la oportunidad de expresarse y que se sientan comprendidos y arropados emocionalmente, ¿verdad? Es decir, que se sientan cómodos y cálidos en un espacio de diálogo seguro conmigo como mamá o como papá. Y permanecer atentos a sus necesidades y demandas físicas y afectivas. Ya saben que al final nosotros como humanos tenemos necesidades no solo de vestimenta, no solo de un hogar, no solo de comer, ¿verdad? Sino también necesidades afectivas. Y por último, sabemos, ¿verdad?, que nuestra sociedad en general y cada uno de nosotros que formamos la sociedad, en particular debemos proteger y proporcionar a los niños y niñas un entorno seguro, afectivo, adaptativo y estructurado. Así garantizaremos un adecuado desarrollo psicoevolutivo del niño y una infancia feliz. Entonces, estamos obligados a proteger a los niños, niñas y adolescentes como sociedad. Solo porque sí, o sea, no hay una razón así como que solo porque alguien me mande tengo que proteger a los niños, niñas y adolescentes. No, o sea, yo me veo en la obligación como adulto de protegerles solo porque sí, ¿verdad? Solo porque son seres humanos y tienen derechos. Y ahora sí, bueno, hablamos un poquito de la prevención de la violencia, pero ya un poco más social, ¿verdad? Entonces les quiero leer esto que me gustó muchísimo y dice, la violencia es producto de la evolución cultural donde se moldea al individuo desde el aprendizaje y desde los hábitos violentos. No es una enfermedad, es decir, ser violento no es una enfermedad. Por lo tanto, para revertirla y solucionarla es necesario un cambio cultural y educativo. Otra manera en que las sociedades pueden prevenir la violencia es mediante la reducción de ciertos factores de riesgo, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, armas de fuego, desigualdad económica y de género. Y esta prevención se puede llevar a cabo, por ejemplo, con acciones por parte del Estado, políticas sociales y económicas de la salud y de contención, y con una educación que aplique programas escolares de prevención que garanticen el respeto y la igualdad, entre otros. Entonces, como les digo, la violencia es un fenómeno ahí sí que bastante complejo al momento de abordarlo, en donde no entran solo cuestiones personales psicológicos, ¿verdad? Como les mencionaba hace rato, sino que es más un sistema de ideas bastante amplio, ¿verdad? Que se transmite por medio de la cultura y de la sociedad. Ay, interesante. Y bueno, los tipos de violencia, con estos no voy a abordarlos tan a detalle porque creo que en su mayoría ya todos hemos escuchado, bueno, todos y todas hemos escuchado cuáles son los tipos o algunos. Igual si no los hemos escuchado los voy a mencionar y voy a hacer énfasis en aquellos que considero que tal vez son un poco menos mencionados. Va. Los tipos de violencia, ¿verdad? La violencia se puede clasificar según quien hace la agresión, es decir, según la persona o el ente que ejerce la violencia, como según la naturaleza del acto. Entonces, según quien ejerce la agresión, esta puede ser autoinfligida, interpersonal o colectiva. Cuando hablamos de la autoinfligida, digamos que esta es una de las más estigmatizadas o de las con las que más se tiene como cierto tabú al momento de hablar de esto, porque estamos hablando del propio daño que me hago yo como persona, ¿verdad? Por eso dice autoinfligida, cómo me daño yo. Y la interpersonal, pues es la violencia que se ejerce entre dos humanos, ¿verdad? Entre dos personas o dos o más personas. Y la colectiva, pues bueno, a diferencia de lo que ocurre con los tipos de violencia que ya vimos un poquito atrás, ¿verdad? Con esta nos estamos refiriendo a un grupo o comunidad contra otro colectivo y que incluso también se da como de cierto grupo que llamémosle mayoría contra una minoría, ¿verdad? Y como que las motivaciones de la violencia colectiva de por sí suelen ser políticas, económicas o ideológico-religiosas. Bueno, ahora los tipos de violencia según la naturaleza del acto. Bueno, estamos hablando de violencia física, de violencia verbal, sexual, económica. Bueno, con la económica, ¿verdad? Se trata de un tipo de violencia en la que daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan. El robo y la utilización indebida de cuentas bancarias, por ejemplo, ahora entran dentro de esta categoría, así como los engaños para que se realicen inversiones que resultan ser una estafa. E incluso, ¿verdad? Algo bastante frecuente que se suele dar y que también es catalogado como violencia económica
es el hecho de cuando una persona en una familia, ¿verdad? Ya sea tanto el esposo como la esposa, no le da dinero para, por ejemplo, la comida de la casa, ¿verdad? Para la comida de los hijos, o les restringe bastante el dinero intencionalmente. O sea, yo comprendo que si en su momento pues no hay bastante como presupuesto, pues se va como ajustando, ¿verdad? De por poquitos, llamémosle así. Pero cuando se tiene el acceso a un, digamos, a un presupuesto un poco cómodo y aún así se restringe el dinero para la comida tanto del conviviente, ¿verdad? Por eso les digo, tanto de esposo o esposa como de los propios hijos, esto también es catalogado violencia económica. Está la violencia psicológica. Eh, a veces suele ir un poco de la mano con la verbal, pero, o sea, pueden ir juntas, pero no siempre. También hay violencia religiosa y en esta categoría, ¿verdad? Hablamos del uso de poder para perjudicar a las personas, manipulándolas con una serie de creencias y promesas acerca de un plano espiritual. Es muy común ver cómo ciertas sectas o ciertos tipos, ciertos grupos utilizan este tipo de agresiones para mantener dominadas a aquellas personas que, digamos, ¿verdad? Ponen dinero, tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de la institución. O sea que también existe violencia religiosa. Cultural, a este tipo de violencia se refieren todas aquellas agresiones que forman parte del marco de referencia de una cultura, ¿verdad? Y están relacionadas con los signos de identidad cultural de una cultura en especial. Por ejemplo, ¿verdad? La normalización de las violaciones en conflictos armados. Y eso se dio aquí en Guatemala también. O la extirpación, llamémosle así, de los genitales femeninos, que eso se da en otro país. No me recuerdo si se dio o si todavía en la actualidad se da, pero también se dio, ¿verdad? Que se les extirpaban sus genitales a las mujeres y que estaba permitido, o sea, no habían como leyes, por así decirles, que penaran esto. Entonces, son ciertos ejemplos de violencia cultural porque se da en determinados grupos, ¿verdad? O sea, aquí en Guatemala no se da, pero en otro lugar sí. Y, por último, la negligencia. ¿Por qué la negligencia entra como un tipo de violencia? Porque este es un tipo de violencia que se da por omisión, es decir, algo que no se hace, ¿sí? Y pues en ella, ¿verdad? La agresión consiste en no realizar unas acciones a las que se está obligado para garantizar el bienestar mínimo de la persona o del resto de personas. Entonces, por eso la negligencia también es considerada un tipo de violencia. A veces las personas dicen como, pero si yo no hice nada, yo no le pego, yo no le hago esto. O sea, no ejerce violencia como tal, física, psicológica, verbal, etcétera, pero deja de hacer ciertas cosas que son su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, eso también cae en la categoría de violencia por omisión. Y, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Con respecto a que si los hombres son naturalmente, entre comillas, ¿verdad? Más violentos que las mujeres, o si existe una causa biológica para la violencia masculina, pues no. Han habido investigaciones sobre violencia y en casi su totalidad afirman que los aspectos biológicos no tienen nada que ver o no tienen un papel importante en la explicación del comportamiento violento, enfatizando en los aspectos sociales y culturales desde la infancia y la adolescencia, ¿verdad? Y estos son, de hecho, los responsables por el comportamiento violento de los hombres o de algunos muchachos, ¿verdad? Como les digo, no voy a generalizar. Resumiendo, entonces, los niños no son naturalmente o biológicamente más violentos que las niñas. Ellos aprenden a ser violentos, ¿sí? Es como que normalicemos que los adolescentes los adolescentes hombres arreglen sus problemas peleando, ¿verdad? Que se salgan después de estudiar a una pelea. Y yo como mamá o papá digo, pero si es normal, ellos son hombres y así arreglan sus problemas. Estoy normalizando y naturalizando la violencia. Pero si, por ejemplo, entonces mi hija arregla sus problemas como que hablando o digamos, tal vez no hablando, sino como de forma diferente, como no yendo a golpearse con otra compañera mujer, ¿verdad? Sino como tal vez diciendo, llamémosle chismes o hablando mal de su otra amiga y que no sé qué. O sea, al final esto también es naturalizar ciertas conductas que en las mujeres son normales, entre comillas, y que entre los hombres son normales, entre comillas. Entonces, por eso les digo que la violencia se aprende y por eso a veces se naturaliza más el comportamiento violento en los hombres por el mismo machismo de la sociedad que en las mujeres. Y lo último, que es una frase de Martin Luther King,
que dice, la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. A veces creemos que pues pegándole a alguien o haciendo cosas así que tengan que ver con violencia, estoy resolviendo el problema y puede que sí en su momento, o sea, dejó de hacer lo que yo no quería o hizo lo que yo quería, pero realmente esto trae un trasfondo y más consecuencias. Entonces ahí estamos, gracias. Este fue el tema de la semana. Ya saben que cualquier duda, consulta, sugerencia, pueden escribirme a mi teléfono personal y con mucho gusto les respondo y les apoyo. Hasta luego.